Buenas tardes, mi nombre es Ana Sofía González y esta es mi evaluación sincrónica del periodo número 3. Durante la primera lección hablamos sobre la electroestática, la ley de Coulomb y la fuerza eléctrica. Para hablar de la electroestática, primero debemos entender sobre la carga eléctrica. Esta es una propiedad general de la materia que se encarga de producir interacciones electroestáticas. Esta también tiene unas importantes propiedades. La primera es que las cargas de los cuerpos pueden ser negativas cuando tiene más electrones que protones, positivas cuando tiene menos electrones que protones y neutra cuando tiene igual cantidad de protones como de neutrones. La segunda propiedad es que en un sistema las cargas son idénticas tanto al iniciar como al finalizar el fenómeno, aunque tengan una distribución diferente. Esto se debe a que obedecen al principio de conservación de las cargas. La tercera propiedad es que las cargas pueden circular libremente sobre la superficie de determinado cuerpo. La diferencia entre estos cuerpos es que algunos son conductores y otros son aislantes. Los conductores son los que permiten que la carga pueda circular libremente, mientras que los aislantes no lo permiten. Entre los conductores podríamos encontrar elementos como los metales, el agua o incluso el cuerpo humano, ya que este está hecho principalmente de agua y la sangre contiene hierro, mientras que los aislantes podemos encontrar elementos como la madera o como el plástico. Y la cuarta propiedad es que las cargas de signos idénticos se repelen, mientras que las cargas de signos diferentes se atraen. Es decir, si tengo dos cargas de signos negativos, estas se van a repeler, mientras que una carga de signo positivo y una carga de signo negativo se van a atraer. Ahora sí, es tiempo de hablar sobre la electroestática. La electroestática es una rama de la física que se encarga de estudiar todas estas cargas eléctricas y sus interacciones. Pero vamos a hablar sobre un punto muy puntual, que es la electricidad estática, que es una carga eléctrica sin movimiento. Es decir, nosotros sabemos que cuando hay una igual cantidad de neutrones y de electrones y de protones, vamos a tener un equilibrio. Pero si por ejemplo, por alguna razón nosotros frotásemos dos objetos entre sí, se va a producir un desequilibrio. Esto se debe a que se va a dar lugar a un intercambio de electrones entre los átomos. Los átomos pasarán a tener una carga negativa, mientras que los que lo perdieron pasarán a tener una carga positiva. Teniendo esto en cuenta, podemos decir que la electricidad estática es un fenómeno de acumulación de un exceso de carga eléctrica que se produce cuando las cargas eléctricas de ciertos átomos se descompensan y dejan de ser neutras, que es su estado natural. Y esto lo podemos observar en un fenómeno tan grande como lo son los rayos, en el que existe un desequilibrio entre las nubes y la superficie de la Tierra, o incluso cuando frotamos un globo sobre nuestro cabello. Muy bien, ahora vamos a pasar a hablar sobre la ley de Coulomb y la fuerza eléctrica. Primero vamos a ver que estas dos se complementan, ya veremos por qué. Lo primero que vamos a entender es qué es la fuerza eléctrica. Esta es una fuerza que se produce entre cargas eléctricas, cuyo módulo depende del valor de las cargas y la distancia que las separa. Pero esto lo hablamos mejor con la ley de Coulomb. Esta ley de Coulomb se encarga de regir la magnitud de las fuerzas de atracción o repulsión que existen entre dos cargas eléctricas determinadas. Según la fuerza, es proporcional al producto del valor de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Matemáticamente hablando, tenemos una expresión. Esta expresión viene dada por F es igual a la constante por Q1 por Q2 sobre R2. En este caso, F representa a la fuerza eléctrica. La constante es 9 por 10 a la 9. La Q1 y Q2 equivale al valor de las cargas que se tienen y R al cuadrado significa la distancia.
Cabe destacar que también tenemos un principio de superposición. Este se da cuando un número determinado de cargas separadas actúa sobre una carga de interés. Cada una de estas cargas ejerce una fuerza eléctrica. En la lección número 2 hablamos sobre el campo eléctrico, el potencial eléctrico y la resistencia. Nos basamos principalmente en conceptos. Muy bien, lo primero que debemos entender en este caso es el campo eléctrico. Este es un sector espacial que ha sido modificado por la carga eléctrica que genera una respuesta o una reacción. Es decir, es un campo que se ha creado por la atracción y repulsión de cargas eléctricas. Para poder hallar cuánto equivale el campo eléctrico tenemos una ecuación muy sencilla. Lo primero es entender que esta se trata de una magnitud vectorial. Entonces tenemos E vectorial es igual a la misma constante que tuvimos en la ley de Coulomb por la carga sobre la distancia. Es decir, esta unidad simplemente se encarga de dar esa evaluación entre la carga y la distancia. Bien, ahora hablemos sobre el potencial eléctrico. Aquí es muy importante tener en cuenta dos términos. Una es la energía eléctrica y dos, ya por sí, el potencial eléctrico. Primero, debemos saber que la energía eléctrica resulta de la existencia de materias con cargas positivas y negativas que se neutralizan. Por su parte, el potencial eléctrico en un punto es la energía eléctrica potencial que adquiere una unidad de carga positiva situada en dicho punto. Esto también es muy fácil de calcular. El potencial eléctrico está dado por voltios, entonces tenemos que V, que representa voltios, es igual a la energía potencial eléctrica sobre la carga. Y por último tenemos la resistencia eléctrica. Esta es la magnitud que mide la dificultad con la que un conductor conduce la corriente o un elemento del circuito. Como podemos ver, aquí ya empezamos a hablar acerca de los circuitos. Por eso debemos entender que la resistencia eléctrica en un circuito nos va a permitir disminuir la intensidad de corriente para evitar algunos accidentes e incluso convertir esa energía eléctrica en energía calorífica, como es el caso de las estufas o de los hornos eléctricos. Teniendo esto en cuenta, vamos a pasar a la lección número 3, que nos habla sobre la ley de Ohm, nos habla también sobre los circuitos y por supuesto de la potencia eléctrica. Lo primero que vamos a hablar es sobre los circuitos. Como bien sabemos, un circuito es una interconexión de componentes eléctricos que transporta la corriente eléctrica a través de una trayectoria cerrada. Dentro de estos circuitos tenemos dos principales: el circuito en serie y el circuito paralelo. Primero vamos a hablar sobre el circuito en serie. En el circuito en serie solo existe un camino para la corriente, que va desde la fuente donde se origina la energía a través de todos los elementos del circuito hasta que llega nuevamente a la fuente. En estos circuitos en series debemos tener tres elementos muy importantes. El primero es una fuente que nos permite originar esa corriente, esa energía. Lo segundo es un conductor que nos va a permitir transportarla. Y lo tercero es un receptor que es el que se va a encargar de recibirla. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los circuitos en paralelo. Estos se caracterizan por ser una conexión de dispositivos eléctricos colocados de tal forma que tanto las terminales de entrada como las de salida coincidan entre sí. Muy bien, conociendo un poco más sobre este tema, vamos a hablar sobre la ley de Ohm. Esta ley es una teoría básica para explicar cómo se comporta la electricidad. Para esto debemos conocer tres conceptos muy importantes, que son la corriente, el voltaje y la resistencia.
La relación que podemos establecer entre estos tres conceptos es la que conocemos como la ley de Ohm. Y al verlos más detalladamente vamos a descubrir que la intensidad es la circulación de electrones que va de un punto a otro. El voltaje es la fuerza que deja a los electrones tener movimiento a través del material conductor. Y la resistencia, que es la obstrucción que se le presenta a los electrones dentro de un conducto. La ley de Ohm nos dice que la intensidad que circula por un conductor de electricidad es directamente suministrada a la variación del voltaje y paralela e inversamente a la resistencia. La aplicación de la ley de Ohm nos va a permitir saber si nuestro circuito va a ser capaz de funcionar en las condiciones óptimas. George Ohm nos dio la oportunidad de saber esto a través de su ley. Esta ley, como ya bien lo dijimos, nos permite relacionar los tres conceptos. Entonces tenemos un triángulo que se forma en la punta por el voltaje, a su lado izquierdo en la zona baja por la intensidad y al lado derecho en la zona baja por la resistencia. Y nos dice, al hacer las adecuadas transferencias, se nos dan unas expresiones que nos van a permitir llegar a los valores. Es decir, por ejemplo, para la resistencia sabemos que es igual al voltaje sobre la intensidad. La intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia y el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Y como último, vamos a hablar acerca del potencial eléctrico. Esta es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo, es decir, es la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en unidad de tiempo. Esto muchas veces nos sirve para incluso calcular la intensidad de los servicios que estamos utilizando en casa. Pues la relación esa intensidad, esa cantidad de energía con el tiempo que se está llevando a cabo. Muy bien, ahora para terminar esta sincrónica voy a realizar un ejercicio. Bueno, en el ejercicio vamos a hablar sobre el circuito paralelo y la ley de Ohm. Se nos pide encontrar la corriente que circula por el circuito suponiendo que se tiene una fuente de 12 voltios. Como vemos, tenemos 4 resistencias. Entonces, lo primero que debemos hacer es entender que en un circuito en paralelo el voltaje se mantiene constante entre cada división, por lo que a partir del voltaje y la resistencia podemos calcular la corriente que circula por cada rama. Es decir, vamos a encontrar la resistencia, la intensidad de corriente para cada resistencia. Entonces, tenemos intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3, intensidad 4. Muy bien. Sabemos que debemos hallarla por la siguiente expresión. Corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, como tenemos 12 voltios sobre la resistencia 1, que es 1.5 ohms, 12 voltios sobre la resistencia 2, que es 10 ohms, 12 voltios sobre la resistencia 3, que son 4.7 ohms, y 12 voltios sobre la resistencia número 4, que son 100 ohms. Haciendo cada una de estas operaciones, tenemos que aquí son 8 amperios, aquí son 1.2 amperios, la división entre 12 entre 4.7 es de 2.55 amperios y 12 entre 100 es 0,12 amperios. Muy bien, puesto que la corriente total es la suma de las corrientes individuales, obtenemos la corriente que circula en el circuito sumando todas estas intensidades. Es decir, la intensidad total es igual a la intensidad número 1, que es 8, más la 2, que es 1.2,
más la 3 que es 2.55 más la 4 que es 0.12. Todo esto nos da como resultado que la intensidad total es igual a 11.87 amperios y con esto encontraríamos la corriente que circula por el circuito.